CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este viernes 30 de septiembre de 2011. Estamos a las puertas del inicio de otro mes y desde luego de un nuevo fin de semana. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Con nuestro invitado conversaremos de las perspectivas electorales para 2012, de los preparativos internos y de la visión del estado en que se encuentra nuestro país, puesto que nuestro invitado es también empresario y dirigente político. Hay otros temas a propósito de que hoy se están celebrando 30 años de aniversario de fundación del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Barrera, él es el vicepresidente de campaña del partido de oposición Arena. Don Hugo, bienvenido. Gracias, William, buen gusto, estamos a la orden. Bueno, para comenzar, don Hugo, bueno, la coincidencia son 30 años entonces que está cumpliendo el partido 30 años de fundación. Ahora, ¿cómo se están celebrando los 30 años? Es decir, ¿no están en la mejor condición para celebrar los 30 años? Me refiero porque no están gobernando, o ¿cuál es la lectura que hacen del momento ustedes? Bueno, en estos asuntos democráticamente hablando, estar gobernando o no es parte del esquema de la política misma, ¿no? Y en este momento efectivamente estamos como oposición, pero eso no resta en ningún momento el hecho de que estemos cumpliendo 30 años, 20 de los cuales hemos estado en el gobierno y hemos hecho una labor intensa, digamos, desde el punto de vista de recuperar el país. En primer lugar, de lograr la paz y segundo, de recuperar toda la destrucción que la misma guerra, que duró casi 13 años, causó al país en términos generales, ¿no? Ese papel creo que lo hicimos bastante bien y es un enorme motivo también para celebrar que durante nuestra permanencia en el gobierno se logró el propósito de hacer crecer a la clase media mucho más desde el punto de vista de nosotros de lo que la clase media pudo haber crecido desde la época de la independencia, esa es la realidad. Entonces son elementos que sí dan lugar a celebrar, y no únicamente por cumplir los 30 años, sino que porque durante ese periodo de tiempo hemos contribuido al desarrollo de El Salvador políticamente, democráticamente, económicamente y socialmente. Por supuesto, estamos clarísimos de que falta mucho por caminar. Es decir, entonces ustedes, el hecho de estar en este momento en oposición es parte simplemente del juego democrático, en un momento determinado. Por supuesto, sí, eso nosotros lo entendemos de esa manera. Es más, nosotros perdimos las últimas elecciones por razones que tal vez en este momento no viene al caso comentar, pero con todo y lo desacertado que se funcionó en esa época por parte de los responsables en el manejo del partido, al final perdimos por 28,000 votos nada más, que es una cantidad pequeña realmente, lo cual es una muestra clara de que a pesar de que nosotros habíamos estado 20 años en el poder, ahí estamos como desmintiendo un poco aquello de que la permanencia en el poder desgasta, sino que creemos nosotros que si las cosas se hacen bien, pues no hay motivo por qué sentirse desgastado. Estamos en la batalla ahora para ver cómo recuperamos esta situación, porque el país necesita realmente seguir para adelante y no retroceder como en muchos aspectos está sucediendo en este momento con el gobierno del FMLN, ¿no? Bueno, justamente esto nos lleva, don Hugo, a hablar, y es uno de los temas porque usted es empresario, dirigente político. Me gustaría conocer de parte de usted la reflexión o el análisis que tienen en torno al rumbo que lleva el país, por ejemplo, en materia económica. Yo quisiera escuchar su opinión para que más adelante hablemos también de las perspectivas electorales del Partido Arena. ¿En qué condiciones se encuentra? Mire, la realidad del caso es que nosotros sentimos que ha habido como un retroceso en varios aspectos. Y esto producto de que no se le dio continuidad, digamos, al proyecto de desarrollo que traíamos nosotros, y que muchos de estos objetivos quedaron truncados y se han querido establecer mecanismos nuevos que realmente son un poco en contra de lo que significa el desarrollo. Uno de ellos es la falta de seguridad, digamos, que existe enormemente grande. Hay una incertidumbre tremendamente grande en relación a
a cuáles son las verdaderas intenciones de este tipo de gobierno. Y por otro lado también hay un mecanismo de impunidad bien marcado en relación a lo que está sucediendo en contra de la gente trabajadora y la gente honesta y la gente dedicada a generar los recursos para sus propios hogares, ¿no? Todo esto va llevando al país a una situación, digamos, de tal desencanto que las inversiones nacionales están casi ausentes, las extranjeras están totalmente ausentes, y un país como el nuestro, que no tiene recursos naturales, pero que depende más que todo del empleo que se pueda generar a través de los esfuerzos de la empresa privada, están como retenidos. Y esa es la parte que nosotros sentimos que no debe de suceder de esa manera. Bien, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, un poco de responsabilidades, si es que en esto hay responsabilidades compartidas, es decir, cuánto es de responsabilidad lo que está ocurriendo del gobierno central, cuánto tienen que ver los empresarios. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Barrera, vicepresidente de campaña del partido de oposición Arena. Don Hugo, le dejaba plantear la inquietud en todo lo que está ocurriendo, ¿cuánta responsabilidad es la que atribuyen ustedes al gobierno? ¿Cuánta es la responsabilidad o corresponsabilidad que puede haber desde la parte empresarial? Bueno, yo creo que los sectores productivos privados, digamos, se desarrollan por su propia iniciativa, invierten su propio dinero, generan empleo en sus propias empresas. Todo esto como producto, digamos, de los niveles de confianza que pueden existir, de la certidumbre que pueda existir también en relación a las actitudes de los gobiernos. Y o sea que yo no podría, digamos, implicar algún nivel de culpabilidad a la empresa privada por la situación que se está dando. Esto yo creo que es 100% una responsabilidad del Estado. Además, porque si en algún momento alguien de la empresa privada comete algún error o algo en contra, digamos, del sector laboral o algo parecido, para eso hay leyes e instituciones que se tienen que encargar de corregir aquello, ¿no? Yo creo que fundamentalmente la responsabilidad es de los gobiernos, si no se genera la confianza necesaria para que haya inversiones, o si se toman medidas, por ejemplo, que van en contra de los intereses de la población en términos generales, como el caso del subsidio del gas propano, por ejemplo, que la intención posiblemente estaba orientada a que la gente que no necesitaba el gas subsidiado no lo tuviera, pero las medidas que se tomaron fueron bastante desacertadas y eso genera una situación en donde mucha gente que no lo necesita sigue recibiendo el subsidio y por el mecanismo mucha gente que sí lo necesita no lo recibe. Entonces, nosotros creemos que en este caso particularmente la situación se ha complicado más y posiblemente esté costándole más al Estado ese subsidio de lo que pudo haber costado antes, aunque entre comillas lo recibía gente que no lo necesitaba. Pero usted, lo que me dicen no implica una actitud en contra de la focalización del subsidio, sino en el mecanismo de cómo se ha hecho. Sí, a eso me refiero, porque lo que se cambió fue el mecanismo. Exacto. ¿Verdad? Pero buscando afectar, digamos, a la gente que supuestamente no lo necesitaba.
Pero por eso le digo que algunas veces, si no se tiene la experiencia suficiente, se puede tener la intención de beneficiar más a unos que a otros, pero al final y al cabo, si no hay experiencia en los mecanismos que se tienen que ocupar, el tiro sale por la culata, que es lo que ha pasado ahorita, porque mucha gente que sí necesita el subsidio, pequeños negocios, pupuserías y cosas de ese tipo, han salido sumamente perjudicados porque ellos no ocupan un cilindro al mes, posiblemente ocupan varios a la semana, pero son pequeñísimos empresarios que están tratando de salir adelante y resulta que tienen que pagar el gas casi a 3 veces más de lo que costaba antes, ¿no? Don Hugo, pero en medio de esto ya escuchamos declaraciones de los dirigentes de Alba Petróleo confirmando de que traerán gas también, gas licuado, gas propano para ponerlo a la venta en nuestro país. Y justo obviamente, aunque no lo quieran admitir, pero bueno, está a las puertas de un evento electoral. Ajá. Bueno, vamos a ver si eso lo ocupan transitoriamente de gancho electoral, ¿no? Mire, a mí en lo personal me alegra de que gente del frente, a través de Alba Petróleo, se esté convirtiendo en empresarios también. Pero lo que no suena muy bien, digamos, es cuando se trata de engañar a la población en alguna manera, como sucedió con el tema de los combustibles para vehículos, de la gasolina y el diésel, en donde se alegó que iba a ser mucho más barato, y posiblemente en los primeros meses algo hicieron, pero ahora está igual o peor que las otras compañías que comercializan combustibles en El Salvador, ¿no? O sea que eso yo creo que la gente lo tiene que tomar en cuenta. Este es un negocio de un grupo de gente del frente que está igual que cualquier empresario usufructuando, digamos, del beneficio de los negocios, lo cual es más que válido en nuestro sistema. Pero en ese caso, que se hable sinceramente y que no se ocupe eso como instrumentos para tratar de convencer a la gente de que antes se cometían grandes injusticias por las transnacionales petroleras y cosas de ese tipo, porque al final y al cabo ellos también son parte de ese esquema, ¿no? Y en el caso del combustible, usted sí ve que hubo una utilización clarísima con fines electorales. Sí, le pregunto porque cuando le consultamos a Carlos Ruiz, vicepresidente de Alba Petróleo, aquí en este espacio, en algún momento, él dijo que bueno, los precios ahora se mantienen casi iguales, pero no suben más de parte de las transnacionales porque quien le mete freno justamente es el precio de Alba Petróleo. No lo creo. Si los precios suben, usted sabe que cada 15 días, antes era cada semana, hoy creo que es cada 15 días que lo están variando, y eso además es una determinación que no depende de las petroleras, sino que del Ministerio de Economía, que es también del frente. Entonces ellos son los que están subiendo y regularmente sube más de lo que puede bajar algunas veces, ya, ¿no? Pero vuelvo, entonces ustedes creen que hubo un uso yo creo que hubo una mala utilización, digamos, política electoral sobre el tema de los precios de los combustibles, lo cual va en contra de la gente. Y si no se puede manejar esa situación para favorecer de verdad a las personas, entonces que se hable claro, ¿verdad? ¿Podemos ver esta misma realidad entonces con el caso del gas? Yo estoy segurísimo que va a ser la misma cosa. Puede ser que al principio, como medida de mercadeo para introducir su producto, lo den un poco más barato, lo cual lo puede hacer cualquier empresa, ¿no? Y luego, posteriormente, lo van a poner en las condiciones normales. Pero ojalá que no fuera así, ojalá que de verdad que le bajen el precio, ¿verdad? Bien, hacemos otra pausa, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Don Hugo, vuelvo con el tema de la condición en la que usted vende cómo está evolucionando o desarrollándose el país en materia económica y social. ¿En dónde está la falla fundamental de este gobierno desde la perspectiva de Arena? Es decir, ¿es en falta de experiencia en el manejo del aparato público o tiene que ver estrictamente con una concepción o una visión ideológica diferente de la que se había estado manejando el gobierno? Bueno, la base posiblemente sea la visión ideológica diferente que repercute en otros aspectos. Digamos, el sector empresarial en términos generales, y eso es comprobable a través de las gremiales y de ANEP, está como un poco desilusionado. Digamos, no hay comunicación con las oficinas de gobierno que tienen pertinencia, digamos, en relación al desarrollo de los negocios. Hay maltrato en alguna forma, hay actitudes completamente arbitrarias de parte de funcionarios en contra de empresas, simple y sencillamente porque toman decisiones que algunas veces incluso están totalmente divorciadas de la ley. Y eso definitivamente que va afectando poco a poco la confianza y la credibilidad y la certidumbre que tiene que tener un sector empresarial para que pueda ir creciendo y funcionando de manera mejor. Todos estamos claros de que hay legislación e instancias del gobierno que se encargan de ver que las operaciones de la empresa privada vayan por el camino de la legalidad y que cumplan con lo que la ley manda. Eso es totalmente de acuerdo, así debe de ser. Pero también creemos que tiene que existir un mecanismo en donde la empresa privada sienta o se incrementen los niveles de confianza y en donde se perciba, digamos, apoyo y no obstrucción a las actividades del sector privado, porque al final y al cabo el principal empleador es la empresa privada en todos sus niveles, micro, pequeña o gran empresa, ¿no? Pero si esa parte no se sustenta adecuadamente, me refiero a la confianza y a la certidumbre, sí. Entonces esto se comienza a trabar y eso va en contra de las mismas políticas que ha declarado el presidente de la República de que va a generar 200,000 plazas de empleo en el primer año, por ejemplo. Qué cosa que no sucedió, sino que al contrario, el empleo decayó. Bueno, pero sí se ha visto un incremento de empleados en el sector público. Bueno, pero hablamos... O sea, claro, es otra cosa, pero sí... Ideológicamente hablando, si nos vamos, por ejemplo, a hacer una comparación con Cuba, en Cuba el principal empleador es el Estado, porque no hay empresa privada. Pero aquí el asunto es de otra manera, aquí existe la empresa privada, aquí hay libertad empresarial y por lo tanto el principal generador de empleo es la empresa privada. Cuando vemos que en el Estado se está incrementando el empleo y en la empresa privada se está disminuyendo, entonces es como que estemos caminando en el sentido cubano, de que sea el Estado el principal empleador y no la empresa privada. O sea, está como mermando la importancia, disminuyendo la importancia de la empresa privada dentro de lo que es el desarrollo del país. Y eso realmente es un mecanismo antisistema de libre iniciativa, ¿no? Bueno, que incluso en el tema que tiene que ver con el aumento de asalariados en el sector público, cuando uno ve o hace algunas comparaciones o ve lo que está ocurriendo en otros países, el caso de Grecia, por ejemplo, que está en una crisis bastante dramática, hay en este momento toda la discusión sobre la reducción de 250,000 empleados del Estado. Sí. Pero acá está incrementándose el número de empleados públicos. No estamos obviamente en una situación como la de Grecia, pero podemos llegar. Ajá, pero ¿cuáles son las señales que ustedes ven en ese sentido? Bueno, es que lo que sucede es que cuando no hay la confianza, no hay certidumbre, no viene inversión nacional, no viene inversión extranjera, y los que nos hemos quedado aquí sentimos en alguna forma que hay obstaculización para el desarrollo de las actividades productivas, entonces ahí usted comienza a ponerse a pensar, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Si le van a tomar medidas que le entorpecen completamente los mecanismos del desarrollo empresarial, simple y sencillamente porque un funcionario hacía su propio criterio y posiblemente hasta fuera del marco de la legalidad, toma medidas en contra, eso va afectando la confianza del sector empresarial en El Salvador como para seguir invirtiendo. Por otro lado, usted mire que dice, bueno, ¿por qué los salvadoreños están yendo a invertir a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, etcétera? Precisamente porque en aquellos lugares posiblemente hay un mecanismo de mayor atracción, incluyendo Nicaragua. Porque yo soy de la idea que en Nicaragua, digamos, la situación de seguridad es mucho mayor que la de El Salvador, que las políticas de atracción de las inversiones extranjeras es realmente bastante positivo. Y todos sabemos cuál es el pensamiento del gobierno de Nicaragua. Pues yo he llegado a creer que el discurso del gobierno de Nicaragua es una cosa
y su actitud real es completamente otra, más en beneficio, digamos, de incrementar las inversiones en Nicaragua, o sea, de aumentar, digamos, las posibilidades de una libertad económica. Y ellos están creciendo mucho más que nosotros, por ejemplo, y eso es prueba de que allá las cosas se están manejando de mejor manera. Ya, usted habrá escuchado, don Hugo, en algún momento de personas, incluso ¿no? de analistas, gente, de ese tipo de gente que dice, bueno, lo que pasa es que ahora quien está gobernando no son los empresarios, entonces porque hacen una relación directa de los empresarios con el Partido Arena y por lo tanto en el gobierno cuando han gobernado. Entonces dice, por eso es que ahora sienten esa distancia. Bueno, yo creo que no, y definitivamente nosotros como partido político, aunque estamos clarísimamente que somos defensores de la libre iniciativa o de la libre empresa, como se le puede decir. Eso implica que estamos a favor de que la empresa privada crezca, que genere más empleo, que pague más impuestos y que el gobierno lo que debería de hacer es ser un buen recaudador de los impuestos y ser un buen administrador de esos recursos para hacer, digamos, la obra de servicio general que el país necesita para que cada vez más la empresa privada vaya desarrollándose de mejor manera. En eso consiste en términos generales el sistema, ¿verdad? Entonces, por supuesto que nosotros como partido político estamos a favor de la empresa privada, por las características propias que tiene de ser definitivamente el motor del desarrollo de un país. Y no solo en El Salvador, nosotros somos una pequeña muestra, pero el mundo entero, incluyendo países como Francia, que han tenido gobiernos socialistas, o España, que mire el crecimiento que ha tenido España teniendo gobiernos socialistas. Pero lo que pasa es que esta gente piensa, dice, mire, nosotros somos socialistas, pero no somos bobos. Nosotros sabemos cómo debemos de hacer uso de la empresa privada para que los países crezcan. De acuerdo, vamos a hacer una pausa más, regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. En medio de la crisis económica que vive nuestro país, de luego el mundo, don Hugo, hay una fuerte presión sobre algunos sectores fundamentales en el desarrollo de la economía de los países, y estoy hablando concretamente del sector empresarial, de la banca. Por ejemplo, a nivel mundial hay una fuerte presión de decir que a la banca hay que cobrarle más impuestos, que debe de bajar quizás sus niveles de rentabilidad en ese negocio del dinero, y en el caso de los empresarios que paguen más impuestos. Algunos grandes millonarios en Francia, por ejemplo, usted leyó declaraciones de Buffett, si no me recuerdo el nombre, donde proponía de que todos los grandes millonarios pues pagaran más impuestos al Estado en estas condiciones. Entonces hay como una tendencia en medio de esta crisis a presionar más a los grandes empresarios, a presionar más a la banca a pagar los impuestos. ¿Cómo se debe manejar esto en medio de una situación de crisis para que la medicina en un momento determinado no sea peor que la enfermedad? Hay que tener mucho cuidado. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros preferiríamos que en vez de que los impuestos fueran incrementados, se hicieran mejoras significativas a los salarios de las personas. Creemos que ese sería un mecanismo más favorable para multiplicar el ejercicio económico del país. Además, en el caso de incremento de impuestos, por ejemplo, yo creo que antes de pensar en incrementar cualquier impuesto, deberíamos de ser mucho más eficientes en el cobro
de los impuestos a todos los que les corresponde pagar los impuestos que existen. Porque aquí realmente son bien pocas las personas o empresas que pagamos los impuestos. Hay muchos que no los pagan correctamente, que es otra cosa que hay que corregir. Y aparte de eso hay que resolver el problema del contrabando. Pero también hay que resolver el problema de una racionalización del gasto del gobierno de ese presupuesto que generamos algunos. Entonces, si no se racionaliza el gasto del gobierno, si no se evita el contrabando, si no se amplía la base contributiva para que más personas paguen, o sea, los que les corresponde pagar deben de pagar, y los que ya pagamos, que paguemos cabal lo que corresponde, antes de corregir esas 4 cosas, nosotros creemos que no se debe pensar en incrementar los impuestos. Y creemos que es una mejor medida que favorecería, digamos, a miles de personas, que en lugar de pensar en incrementar los impuestos, se pensara mejor en mejorar los niveles salariales. Hablando del salario mínimo, por ejemplo, yo le digo, en El Salvador el salario mínimo es $224, en Honduras es $340 el salario mínimo, en Costa Rica es 350, en Panamá es $375. Entonces, el hecho de mejorar los ingresos de la mayoría de las personas implica, digamos, genera una gran demanda dentro de nuestro sistema. Y para satisfacer esa demanda, tiene que haber oferta. Y para que haya una oferta, o sea, para que haya más producción, usted tiene que dar más empleo y además paga más salarios también. Y eso va como contribuyendo a la multiplicación de la economía de manera casi inmediata. ¿Y esta mejora del salario mínimo debe pasar necesariamente por un acuerdo de ley o puede haber una concertación, digamos, del sector empresarial del país? Es decir, nosotros lo vamos a hacer al margen de eso. Acuérdese que bueno, nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie para aumentar los salarios. Claro. Y lo hacemos constantemente. Pero existe una Comisión Nacional del Salario Mínimo, que está integrada por las 3 partes del gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Entonces, ahí es donde tiene que haber un concepto mucho más de avanzada, en el sentido de que no podemos estar, si usted compara el salario mínimo de El Salvador con el salario mínimo de Costa Rica, son $126 de diferencia al mes. Por Dios, eso es una enorme cantidad de plata, que si usted eso lo multiplica, digamos, por los 12 meses del año, y luego lo multiplica por los 3 millones de personas que saldrían favorecidas, usted va a estar hablando de cerca de 5.000 millones que no circulan. Sí, claro. Que no generan demanda. Y si no hay demanda, ¿cómo va a haber oferta? Ahora, ¿usted cree que todos los empresarios comprenden justamente lo que me está explicando? Es que aquí no se trata de que comprendamos o no, sino que se trata, digamos, para mí, por ejemplo, ese es un mecanismo más inmediato para hacer una mejor distribución de la riqueza que genera la estructura productiva del Salvador. O sea, una política más adecuada de salarios. Entonces puede ser que muchos no van a estar de acuerdo con eso, pero aquí no se trata de que todos estemos de acuerdo, porque al final, si la gente gana mejor, lógicamente va a demandar más, o sea, va a consumir más. ¿Y qué es lo que va a consumir? De todo lo que nosotros mismos producimos. Sí, claro, habría más circulante de la gente. Puede ser que si yo fabrico, digamos, una determinada cosa y gano 20 centavos, y si aumentan los salarios, a lo mejor voy a ganar 15. Pero en vez de vender 100,000, voy a vender a lo mejor 500,000. Y 500,000 por 15 es mucho más que 100,000 por 20. Claro. Entonces, ahí todos, absolutamente todos, salimos mejor. Los empresarios salimos mejor. Y la gente puede satisfacer sus necesidades de una mejor manera. O sea que, aparte de eso, ese es un mecanismo para hacer una mejor distribución inmediata de la riqueza que genera la estructura productiva. Y en esto, yo lo que quisiera aclarar es lo siguiente. Aquí se hizo un esfuerzo una vez, en la época del gobierno de la democracia cristiana, en donde quisieron hacer una situación más justa. Pero en lugar de repartir de mejor manera la riqueza que genera la estructura productiva, repartieron la estructura productiva que generaba la riqueza, y ahí sí que, como dicen los hipotes, la regaron completamente, porque los daños de aquella medida, aún ahora, casi 30 años después, todavía se sienten. ¿Qué es lo que tuvo que ver con la reforma agraria? Por ejemplo, nosotros como Arena nos echan la culpa de que durante los 20 años de Arena el agro decayó. No, si el agro decayó como consecuencia de la reforma agraria, en donde fue un fracaso absoluto y total, porque se le confiscaron las propiedades que eran ejemplo en América Latina de producción a las personas que las tenían, y entregaron a cooperativas, y muchas de ellas, muy pocas, han funcionado bien y la mayoría quebró, claro. ¿Verdad? Entonces, ahí es una muestra clara de medidas mal tomadas. De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con más.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, hablemos un poco más ya de la parte política electoral, don Hugo. Nos quedan 3 segmentos sobre cómo está el partido Arena. Hubo convención de Asamblea General el pasado domingo, ¿no? El pasado domingo tuvimos Asamblea General. ¿Cómo vio el estado de ánimo? Bueno, por supuesto que es sumamente positivo. Aprovechamos la Asamblea General para la ratificación por parte de la misma Asamblea de todas las candidaturas a alcaldes, tanto propietarios, de diputados, tanto propietarios como suplentes, y de todos los candidatos a alcaldes también, de los 262 municipios y los 84 diputados. Eso fue una fiesta cívica realmente lo que pasó ahí. Tuvimos inconvenientes de que fue tanta la gente que llegó que el asunto rebalsó prácticamente, ¿no? ¿Es porque habían subestimado ustedes que iban a tener ese nivel de convocatoria o qué? Bueno, la realidad del caso es que tuvimos que poner un poco de freno porque, mira, se decidió hacerlo en la feria y yo creo que si lo hubiéramos hecho en el estadio lo llenamos también, pero realmente se decidió que fuera en la feria y tuvimos que decir, mire, no va a caber la gente, se van a molestar porque van a llegar afuera. Entiendo que en algunos casos, en algunos municipios establecieron como cuotas de cuántas personas debían llegar y llegó más gente. Se manejó eso, pero también se nos molestó la gente. Mire, yo tengo 3.000 gente que quieren ir y me están diciendo que traiga 800. Pero al final dijimos, bueno, traigan lo que quieran, pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿Hay un estado de ánimo distinto ahora en la militancia del Partido Arena? El estado de ánimo yo siento que se ha recuperado muchísimo. Acuérdese que nosotros, después de la derrota electoral que tuvimos hace 2 años y medio, pues sí, la gente quedó bastante lastimada, pero eso ya es historia. En este momento lo que está sucediendo es que hay una recuperación del ánimo, producto, digamos, del trabajo que ha estado haciendo las autoridades del partido en todo el país, en la estructura departamental, municipal y nacional, pero también tiene que ver bastante también con la desilusión que tiene la gente sobre las actitudes y sobre la forma de actuar de este gobierno, en donde, como dicen los hipotes, se engancharon a medio mundo, pues, porque un montón de gente, incluyendo cerca de 500.000 votos nuestros que se fueron para apoyar la candidatura del presidente actual, y a la hora de los sopapos, como se dice, pues resultó que no hay nada, y que más bien en lugar de avanzar en el desarrollo del sistema, lo que hemos tenido en muchos aspectos es un estancamiento y en otros aspectos un retroceso. Y la realidad del caso es que es una lástima, porque eso nos va a hacer perder 5 años en el proyecto de desarrollo que hemos venido llevando a cabo desde hace 20 años, porque la intención de nosotros es convertir a El Salvador en un país desarrollado de verdad, que creemos que es absolutamente posible, pero tiene que haber un mecanismo de concertación entre todas las fuerzas productivas y el gobierno. Y lo que está pasando ahorita es a la inversa, hay como una desatención y casi una enemistad, digamos, entre funcionarios de gobierno y la empresa privada, y usted lo ha podido ver hasta públicamente cómo ha salido protestando la NEP y otras organizaciones empresariales como nunca antes había sucedido, ni siquiera en el gobierno de Duarte, posiblemente. Ahora están así como que 500.000 votantes del Partido Arena si hayan votado por el actual presidente, don Hugo, en las pasadas elecciones. Nosotros es tan dramático como que ha habido esa... Nosotros calculamos que la cantidad de votos que subió el Frente, se lo decimos porque cuando nosotros ganamos la presidencia anterior, ganamos por más de 500.000 votos, ¿verdad? Estos votos en alguna forma son gente que no pertenece posiblemente a ningún partido político. O sea, no son militantes. No son militantes, pero tienen criterio y son realmente los que deciden
a quién va a ser la persona que va a gobernar. Y con gente que tiene criterio es bien importante manejarse adecuadamente, porque ellos saben perfectamente qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Necesitan mejores salarios, necesitan que haya seguridad en el ambiente, no solamente comercial, sino que hogareño también. Claro. Necesitan, digamos, que se generen inversiones en el país para que haya más oportunidades de empleo. Y hay otra cosa importantísima, que es el hecho de que debe de existir un mecanismo de desconcentración de las actividades importantes, productivas, que ya no estén solamente en la capital. Debe de haber polos de desarrollo en Chalatenango, polos de desarrollo en Morazán, en el norte de La Unión, en el norte de San Miguel, en el norte de Santana, etc. Algunas veces, en lugares como Chalatenango, por ejemplo, que tienen un potencial turístico verdaderamente inmenso, pero no se le ha logrado sacar todavía. Nosotros comenzamos como gobierno haciendo algunas infraestructuras para motivar, digamos, las inversiones en el lugar, como el caso de la pavimentación de la carretera que va para Las Pilas, por ejemplo. Sí, sí. Que es una cosa preciosísima, pero no se ha logrado continuar con las inversiones en ese lugar. Entonces, sobre esa base es que hay que ir caminando más adelante para que todos estos lugares aprovechen y le saquen el jugo, digamos, a las condiciones turísticas que tienen. Bueno, y si partimos de la base de estos 500.000 votos de los que estamos conversando, y que no sé, tengo la impresión entonces que serían como los que aparecen mayoritariamente en las encuestas, que no definen su voto todavía a estas alturas, que ya se marca la tendencia por cómo se está posicionando los partidos mayoritarios, y concretamente el Partido Arena cómo se posiciona, pero hay un alto porcentaje de población ahí que todavía no define, don Hugo. Sí, ¿Usted cree que puede ser un poco de este segmento del que estamos hablando, que es mucho más exigente, mucho más crítico, más cuestionador? Sí, yo creo que más capaz de comprender y de saber realmente qué es lo que el país necesita. ¿Y cómo le van a llegar entonces, o cómo le están llegando ustedes? Eso va a depender de nuestro mensaje y del contenido de nuestro mensaje, porque parte, digamos, de esto es importantísimo entender que el esfuerzo mayor de nosotros tiene que estar por el incremento de la clase media, o sea, por el desarrollo de la clase media. Nosotros hicimos un trabajo bastante positivo en ese sentido, pero no era suficiente, y tampoco no suficiente porque no hayamos querido hacerlo, sino que porque esto depende del tiempo también que se tiene para gobernar y de ir corrigiendo muchas cosas, pero con un objetivo claro, que es lo que queremos, que la clase media crezca, que más salvadoreños deben de estar en la clase pobre y pasen a engrosar la clase media. Perfecto, vamos a la pausa cuando regresemos. Y esa clase media entonces, ¿cómo está en estas circunstancias? Quiero que me dé su opinión y entonces, insisto, ¿cómo hacer para encantar a esa clase media con una propuesta del Partido Arena? Volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, insistía sobre el punto, don Hugo. Entonces, ¿cómo ven ustedes que ha sido tratada la clase media en este gobierno? Y entonces, ¿cómo ustedes o qué propuesta la que le pueden hacer a la clase media para que la gente diga, nosotros estamos dispuestos entonces a revalidar otra vez al Partido Arena? Bueno, en primer lugar, digamos, el tema que ya hemos platicado sobre la cosa salarial, eso es importantísimo. Si la gente tiene mejores ingresos, las posibilidades de satisfacer las necesidades de sus hogares van en crecimiento. Y eso arranca, por supuesto, en todos los niveles.
Otra cosa que es importantísima es que tienen que existir mecanismos orientados a facilitar a las personas con iniciativa, muchos de estos son de clase media, a que puedan invertir en negocios. Pero aquí, hasta el momento, todavía no existe una banca realmente que esté orientada a favorecer esas posibilidades de desarrollo de la clase media. Y eso implica, por ejemplo, que no solo la facilidad de obtener un préstamo, pero así, fácilmente obtenible, sino que además con bajos intereses y con plazos largos, para que la gente tenga la oportunidad ya no solamente de pensar en un empleo donde va a tener un mejor salario, sino que de pensar también en convertirse en empresario pequeño, mediano, y ojalá que llegue a ser grande. Pero ahí entra en juego entonces la banca privada, el estímulo que puede haber a través de la banca estatal también. No necesariamente. La banca privada se va a tener que acoplar a esas cosas si existe un mecanismo, digamos, de incentivo a ese tipo de inversiones nacionales, ¿verdad? A través de tener facilidad para acceder al crédito, intereses bajos y plazos largos. Entonces, eso tiene que ser una banca propiciada, digamos, por el Estado, en donde se den todo ese tipo de facilidades para que la gente fácilmente pueda obtener un préstamo con intereses bajos. Que lo que sucede, digamos, es que la banca privada pues tiene sus propias políticas y en muchos de los casos, entre mayor riesgo ofrece la persona que va a prestar un dinero, los intereses son más altos. O sea que si lo vemos desde el punto de vista lógico, es como al revés. Yo tengo problemas, entonces me la complican más. Entonces tiene que haber algún mecanismo de banca en donde en alguna forma haya mecanismos, digamos, que permitan en alguna manera subsidiar las posibilidades de desarrollo del sector empresarial que se inicia. Gente joven que quiere poner sus empresas, hoy con esta situación moderna, digamos, de tanto que existe en relación a los temas informáticos. Sí, las nuevas tecnologías, el Internet. La nueva tecnología, exactamente. Ahí hay maravillas de posibilidades y nuestra gente tiene mucha capacidad en eso, especialmente la gente joven, ¿no? Me decía en algún momento un agricultor lo que implica, por ejemplo, para un agricultor, o lo que debería implicar el tener el acceso a través de un teléfono celular, por ejemplo, a cómo está el comportamiento del maíz, del maicillo y ese tipo de cosas en el mercado. Bueno, vía internet ahorita usted, en tiempo real, tiene, los hijos de estas personas que posiblemente tienen alguna propiedad y quieren sembrar, saben a cómo se están moviendo los precios internacionales del maíz y de cualquier otra cosa, ¿no? O sea que, pero sí creemos nosotros que el punto tiene que estar orientado no solamente a la mejoría de los ingresos de las personas que laboran para alguien. Acuérdese, William, que en este mundo salvadoreño, y yo creo que en cualquiera de los otros países, cuando usted tuvo la oportunidad de estudiar o no la tuvo y sale de primaria, de secundaria, de un tecnológico, de la universidad o de una maestría, usted tiene dos opciones: o se hace empresario o va a trabajar para algún empresario. Claro. Pero en cualquiera de los dos casos usted tiene que tener una plataforma que le permita despegar, consiguiendo un empleo con un salario adecuado, pero por supuesto también ahí viene la contraparte de la parte laboral, en donde tiene que haber un compromiso serio de la persona que trabaja por un salario que realmente vale la pena, para cumplir de manera que también valga la pena con el rendimiento de su trabajo, porque es dando y dando, si no, no funciona, ¿verdad? Entonces, tema salarios es importante, tema, digamos, del fomento de las inversiones a través de la gente nueva que va saliendo ya para trabajar, oportunidades de crédito, oportunidades de intereses bajos, oportunidades de plazos largos, eso puede ayudar. Si eso se hace a través de una banca de fomento, pero que sea de verdad de fomento, posiblemente la banca privada va a tener que poner sus ramas en ese sentido para aprovechar también el negocio ese. Ahorita, por ejemplo, aquí han estado hablando de una banca de fomento también, últimamente, creo que le llamaban de otra manera. La banca de desarrollo. Desarrollo, pero que resulta que se va a convertir prácticamente en una banca que va a tener que hacerlo todo a través de la banca privada. Entonces resulta que eso ya va encareciendo, porque lógicamente en esa gradita hay cobro de intereses también, que se le cargan al final al usuario del crédito. Entonces creo yo que la forma de hacerlo tendría que ser un banco que directamente preste a los usuarios para que no haya recargas de intereses ni encarecimiento, digamos, del crédito, como consecuencia de que hay gradas que subir antes de llegar al usuario directo del fondo, ¿no? Pero todo eso, como le digo, son ideas que tenemos que creemos que se pueden llevar a cabo
y que van en beneficio del incremento, del crecimiento, del desarrollo de la clase media. La clase media es un estrato social que se enriquece de la gente, de la clase pobre, que va elevando sus niveles culturales, educacionales y económicos. Por supuesto, a través de mejores oportunidades de inversión o de empleo. Pero todo esto habrá que trabajar fuerte con el tema de seguridad. Por es decir, porque ¿quién se anima a poner un negocio en algún lugar si sabe que a la vuelta de la esquina va a ser extorsionado? O sea, en ese muy buena sentido, pupusería, por ejemplo. En ese sentido, nosotros como partido tenemos absolutamente resuelto el problema. Nosotros tenemos el plan nacional de recuperación de la seguridad ciudadana, que eso en nuestro esquema, en el término de 2 años, tiene que estar la situación absolutamente resuelta. Es una gran lástima porque este plan se le presentó al presidente Saca y por mala suerte ni caso le hizo y no se logró implementar en esa época, porque ya para este momento el problema estaría resuelto, ¿no? Pero el plan está, es totalmente factible y eso es de las primerísimas cosas que nosotros vamos a hacer en el nuevo gobierno. Bien, vamos a la última pausa comercial y volvemos al cierre. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, quiero cerrar. Hay 3 comentarios puntuales que nos llegan a través del Facebook. Mario Fuentes dice: si la empresa privada colaborara con el gobierno como siempre se lo ha pedido, la historia fuera distinta. Señor Barrera, recordémonos que el presidente Funes ha pedido hasta el cansancio de trabajar por todo el país y generar más empleos y combatir la delincuencia. Y lo único que han hecho los empresarios es ver su beneficio. Morris Ramos dice: aquí los negocios quienes los tienen son los del Partido Arena y no nos están beneficiando en nada porque son ellos los que no quieren colaborar con el impuesto a la seguridad. Ya dejen de pensar en lo político, piensen en el país y trabajen moderadamente como el presidente lo está haciendo. El último comentario de Carlos Quintanilla: el gobierno del presidente Funes es el único que nos ha dado confianza. Lo que vemos aquí es que a los empresarios les importa más su postura política y no ayudar en nada. Y si no, veamos que aparte del impuesto por la seguridad que no quieren ayudar, veamos en los empleos que no nos están proporcionando nada. Y en medio de esto, don Hugo, bueno, de hecho el presupuesto general de la Nación, el anteproyecto que se está presentando justo este día, debo entender que no incluye el tema del impuesto a la seguridad. Pero bueno, sí, a ver. No, yo creo que las opiniones de las personas que acaba de usted mencionar pues, se respetan naturalmente, aunque no se compartan, ¿no? Yo lo que quiero decirle es que aquí el presupuesto entero de la nación, enterititito, ahí no hay para dónde, lo generamos los empresarios y las personas que tienen un salario, o sea, los asalariados y los empresarios. Incluso las personas que tienen un sueldo en el gobierno son pagadas con el presupuesto de la nación, que es generado con todos los aportes que hace la empresa privada y todos los empleados del país. Y a los empleados del país, quien les paga somos nosotros los empresarios. Entonces, no es posible decir que no hemos hecho nada, estamos haciendo mucho. Lo que sucede es que cuando alguien está en el gobierno, la magnanimidad tiene que venir de parte del gobernante, en acercamiento, en buscar mecanismos para... La empresa privada nunca ha dicho que no quiere colaborar en nada, al contrario, sí hay una disposición de hacerlo, pero tiene que ser un mecanismo concertado, porque en este país todos somos importantes, ¿verdad? Entonces, vaya, y aquí sin el ánimo de entrar en una polémica de tipo ya partidario, decir, bueno, sí tenemos razón porque somos de derecha o no tenemos razón porque somos de izquierda. No se trata de eso.
Yo vengo desde hace ratos hablando de la convocatoria a un segundo gran acuerdo de paz política y paz social, que nos permitiría, como nos lo permitió en la época de la guerra, terminar con la guerra. Aquí lo que nos permitiría tener un mundo más adecuado, en donde el gobierno, o los gobiernos, cualquiera que sea, y la empresa privada, y los trabajadores, concertemos de una manera adecuada para que las cosas puedan caminar mucho mejor. Yo estoy seguro que podemos hacer del Salvador un país desarrollado, pero necesitamos tener la capacidad de poder platicar, de poder dialogar, de evitar las sorpresas, tanto de uno como de la otra parte, ¿no? El partido, ¿usted puede ver en algún momento al FMLN, al Partido Arena, entrando en esa dinámica? Yo sí, porque ya lo hemos visto durante los acuerdos de paz. ¿Quiénes se sentaron? Arena y el Frente. Nosotros éramos el gobierno y ellos eran la guerrilla. Y nos sentamos y llegamos a acuerdos valiosísimos. Por supuesto, la imagen de los acuerdos de paz debe de duplicarse, debe calcarse. ¿En qué sentido? En que no podemos irlo a hacer solo nosotros. Debe de haber presencia de países amigos y presencia de las Naciones Unidas para que en este nuevo segundo gran acuerdo de paz política sentemos las bases para que logremos convertir a El Salvador en un país desarrollado y que los compromisos de una y de la otra parte a los que se llegue se cumplan, porque hay testigos que van a obligar a que aquello se cumpla. Bueno, entonces, interesante, en 20 años se estarán cumpliendo en enero del próximo año, claro, de la así firma de es. los acuerdos de paz, o sea, podría ser un momento propicio. Yo digo, hemos perdido miserablemente 20 años, porque nos debíamos de haber reunido en este segundo acuerdo de paz al mes siguiente de haber firmado los acuerdos de paz política y paz militar, digamos. Lo que hace falta aquí es un acuerdo de paz política. Si en este momento Arena propone algo, el Frente se opone simple y sencillamente por oponerse. Y puede ser que en algunos casos Arena también se oponga simple y sencillamente por oponerse. Eso se llama guerra política. Eso debe determinarse, debe haber un mecanismo que si la cosa vale la pena para beneficio del país, la presente, quien la presente debe ser apoyada. Pero eso tiene que ser a través de un acuerdo de paz política. Si logramos la paz política, conseguir los aspectos de desarrollo social, que es lo que yo llamo paz social, va a ser mucho más fácil, porque ya no vamos a estar pensando en mi partido o en mi ideología, sino que en el desarrollo del Salvador, en el desarrollo de los salvadoreños, pensando en los niños que son el futuro de este país. Entonces, en esa parte yo creo que todo lo que hemos hablado aquí debe de iniciarse con un segundo gran acuerdo de paz política y paz social para lograr el desarrollo acelerado. Y bueno, pero en esto debe haber un poco de una mínima coincidencia entre los grandes actores que se involucren. Pero ¿cómo se hace? ¿Es posible lograr esos mínimos acuerdos entre la visión política de Arena, la visión política del FMLN? Yo se lo contesto de la siguiente manera. Si nos sentamos y llegamos a acuerdos que han funcionado ejemplarmente durante 20 años, desde el año 92 para acá, y nos pusimos de acuerdo para ya no seguirnos matando, yo creo que es mucho más fácil ponerse de acuerdo para cosas positivas, para que logremos hacer del Salvador un país desarrollado. ¿Por qué no? Pero es lógico que tienen que haber planteamientos de las dos partes. Mira, esto es lo que yo quiero que tú concedas, esto es lo que yo quiero, lo que tú concedas, diría la otra parte. Nos sentamos, nos ponemos de acuerdo hasta donde sea posible y habremos avanzado enormemente en esa posibilidad de alcanzar el desarrollo. ¿Verdad? Pero algunas veces cosas que suenan tan fáciles y tan simples decirlas, cuestan bastante. Se necesita que en las cúpulas de los partidos políticos haya gente que comprenda eso y que tenga intenciones positivas hacia El Salvador. Perfecto. Don Hugo, le agradezco que haya compartido otra información. Willy. Muy amable. Un gran gusto. Bien, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen el fin de semana y nos vemos el próximo lunes a la misma hora.